Buenas tardes, hermanos, que el Señor les bendiga. Quiero pedirles que nos pongamos sobre vuestros pies para poner en manos de Dios el servicio que vamos a llevar a cabo. Oremos, hermanos. Amantísimo Padre Celestial que estás en gloria, venimos dándole gracias a usted, Señor, por este enorme privilegio que usted nos ha permitido, Señor, y es por el cual estamos, Señor, reunidos en segunda ocasión en este día domingo, Padre. Gracias, Señor, porque nos has mandado una lluvia, Padre, que muy agradable, Señor, muy agradable en nuestras vidas, en nuestro cuerpo, Señor, para refrescar, Padre. Le damos gracias por ello, Señor, y ahora bien, el servicio que vayamos a llevar a cabo, que sea usted que dirija nuestras vidas como las vidas de mis hermanos, Señor. Todo esto se lo dejo en sus benditas manos, en Cristo Jesús. Amén. Y así, hermanos, iniciamos adorando a Dios con el himno 636, Póstrate. Muy bien, vamos a cantar, hermanos. Es un privilegio estar en su presencia, meditar en el quien proveyó mi fe. Al mirarle veo su asombrosa gloria, recordando quién es él, me postraré. Póstrate, póstrate, es el rey de las edades, póstrate, el Señor de esplendor, ante su alto trono veo y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate, en su mano fiel la creación sostiene, con su voz habló y el universo fue, aún así oirá mi oración sencilla, contemplando a mi Señor me postraré. Póstrate, póstrate, es el rey de las edades, póstrate, el Señor de esplendor, ante su alto trono veo y póstrate, de rodillas te humillas, para amarle más y más, póstrate. Amén, hermano. Bien, hermanos, ahora damos paso a las bienvenidas y anuncios, y para ello el pastor Zahir. Muy buenas tardes, hermanos, Dios les bendiga. Qué bendición tenerles esta tarde maravillosa de servicio evangelístico. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Nos saludamos los unos a los otros, ¿verdad? Levantando nuestras manos, este lado izquierdo levantemos para saludar a los hermanos que nos miran a través de nuestras redes, y tenemos a mi lado derecho también, damos gracias a Dios por cada uno de vosotros que estamos aquí en la iglesia. Levantamos nuestras manos, saludamos, bienvenidos todos a la casa del Señor, hermanos. Sean especialmente, cordialmente bienvenidos, hermanos. De manera que la iglesia acostumbra a saludar a las personas que nos visitan por primera vez. Esta noche tenemos a Génesis, ¿verdad? Voy a pedirte, Génesis, que te pongas en pie. Les saludamos, bienvenida, Génesis. Tenemos a César, ¿verdad? Ponte en pie, César, bienvenido, César. Tenemos a Oscar, ¿verdad? Bienvenido, gracias por estar con nosotros esta noche en nuestro servicio evangelístico. Sean bienvenidos, gracias por todos los que estamos ahora, aquellos que tal vez nos miran por las redes sociales, que no pudieron estar con nosotros, también le damos la bienvenida a nuestro servicio. Si tú quieres vernos en YouTube, ¿verdad? Puedes suscribirte a nuestro canal como Iglesia Bautista Bíblica Gracia Admirable, darle un clic a la campanita y vas a recibir las notificaciones
cada vez que nuestros servicios en vivo que hacemos por nuestra página de Facebook puedan ser diferidos por el canal de YouTube, lo puedes ver nuevamente repetidos. Así que hermanos, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a la casa del Señor. Solo decirte que después del servicio vamos a quedarnos un momento para hablar sobre el transporte. Yo creo que es necesario, ¿verdad? Necesitamos un transporte a la iglesia y oremos al Señor por los compromisos que podamos tomar cada uno de nosotros, ¿verdad? Así que después del servicio, una breve reunión vamos a tener como iglesia y ponernos de acuerdo qué es lo que vamos a hacer y sobre todo el desafío de nuestra fe con nuestro compromiso en el Señor, ¿verdad? Dios nos va a bendecir, hermano, cuando nosotros nos esforcemos y demos lo mejor a Él, ¿verdad? Así que hermanos, esos son los anuncios. Nomás decirte, mañana a las 7 de la noche tenemos nuestro servicio de hombres, ¿verdad? Las damas y damitas tendrán una reunión especial del baby shower de nuestra hermana Karen, ¿verdad? Es una bendición, ¿verdad? Que nosotros tenemos en nuestra iglesia esa comunión los unos por los otros. Es una felicidad, ¿verdad? Los bebés que vienen a la iglesia, que vayan creciendo y ellos van aprendiendo a tener el temor de Dios cuando uno toma el primer lugar que es el Señor. Así que hermanos, mañana va a ser un momento especial. Esperamos que Dios haga la obra. Oremos también por el transporte para que Dios nos abra las puertas mañana y no haya ninguna interrupción, que los bancos puedan soltar dinero, ¿verdad? Sin andar muchos cuentos preguntando, ¿verdad? Y así de esa manera. Yo creo que Dios bendice cuando nosotros hacemos lo mejor en el Señor. Así que hermanos, les esperamos mañana, hagan el esfuerzo y hagamos esa bendición. Las rutas se van a hacer, esperamos en el Señor. Si depende, ¿verdad?, que suceda mañana muy temprano, vamos a ver cómo se hace, ¿verdad? Y solamente estén listos, ¿verdad? Estén listos, oren para que Dios nos dé la sabiduría y podamos nosotros mañana hacer los trámites que se debe de hacer del transporte y podamos dar la primera parte. Honestamente tenemos 90,000 lempiras que se va a dar. La iglesia tenía un pequeñito ahorro, ¿verdad? Entonces pensamos, hablando con algunos hermanos de la parte de finanzas, me decía, pastor, ¿por qué no se retira un tantito más, ¿verdad? Para poder darle un poquito más. Y creo que oscilamos a cuánto ahí, hermano. 97,000. Yo hubiera gustado que diéramos los 100,000, ¿verdad? Por lo menos para ya ir pensando que solo nos quedan 120. Wow, qué tremendo, ¿verdad? Se habla como que fueran lempiras chiquititos, ¿verdad? Pero para Dios no hay nada imposible, hermano. Lo vamos a lograr. Después del servicio vamos a hablar sobre eso, ¿verdad? Sería bueno que si alguien donara eso, ¿verdad? Demos 100 de un solo, eso va a ser buena. Solo 2,000 pesos nos faltarían, ¿verdad? Para hacer los 100. La idea era que tuviéramos los 120,000, ¿verdad? Pero la meta es que todos nosotros podamos esforzarnos, ¿verdad? Y podamos tomar en cuenta este compromiso con el Señor. Dios nos va a bendecir y van a ver ustedes qué bien se siente uno cuando hace el esfuerzo en el Señor, ¿verdad? Así que hermano, esos son los anuncios, ¿verdad? El día de mañana estaremos aquí gozándose en el Señor. Lamento, ¿verdad?, los hermanos que se pudieron estar mojando hoy, ¿verdad? De verdad que estaba pidiéndole al Señor que detuviera el agua, ¿verdad? Pero lo hizo ya cuando estamos aquí, ¿verdad? Así que oremos al Señor para que Dios nos provea y tengamos el transporte en nuestras manos, ¿verdad? Muy bien, hermanos, luego de haber escuchado las bienvenidas de anuncio por nuestro pastor, continuamos orando a Dios con el himno 157, has hallado en Cristo. Cantémoslo fuerte, hermanos.
noches, hermano, Dios les bendiga. Vamos a cantar todos, ¿verdad? Cantemos, pues. Has hallado en Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió. Toda mancha lava de tu corazón, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre. Cristo Jesús es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado por la sangre que Él derramó. Del pecado eres siempre vencedor. Eres limpio en la sangre eficaz. Yo en la sangre de Cristo Jesús, es tu corazón más blanco que la, limpio en la sangre eficaz. Tendrá ropa blanca al venir Jesús, eres limpio en la fuente de amor. De luz, eres limpio en la sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo. Es tu corazón como que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder. Oh, acude a la cruz. En la fuente es que limpiará tu ser. Oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve. Eres limpio en la sangre eficaz. Amén, amén. Bien, hermanos, y asimismo damos paso a los diezmos y ofrendas. Y para ello pido a los hermanos que pasen el frente, el hermano Josué y el hermano Rey. Los hermanos al lado, el hermano Félix y el hermano Marcos. Seguidamente, hermanos, el himno 435. Aleluya. Buenas tardes, hermano, que el Señor les bendiga. Pongámonos de pie y vamos a orar por la ofrenda que va a ser recogida. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, te venimos dando las gracias, Señor, por esta nueva oportunidad que tú nos das en este día, Señor, de congregarnos en tu santo templo, Señor. Dándote las gracias por cada hermano, Señor, que dejaron tus hogares, Señor, para venir a escuchar de tu palabra, Señor. Asimismo, Señor, te vengo pidiendo por la ofrenda que va a ser recogida, que venga de corazones contentos, Padre. Sabemos que tú no la necesitas, Padre, pero tú oras y para que puedas seguir adelante, Padre. Así que todo esto se lo dejo en sus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús, te pedimos y te damos gracias por todo. Amén. Cantemos, hermanos. Él es digno, hermanos. Él es digno.
más, hermano. Él es digno, Él es digno, Él es digno, Él es digno. Amén. Muy bien, hermanos, ahora damos paso al himno 313, Abre mis ojos, para preparar nuestra mente y nuestro corazón, dirigido por nuestro pastor, y seguidamente el mensaje de esta tarde noche. Que Dios los bendiga, hermanos. Cantemos. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo, sentir su presencia, decir que le amo. Abre mi oído, ayúdame a verte. Abre mis ojos, quiero ver a Cristo. Amén, hermanos. Bien, vamos a abrir, hermanos, nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias. En el libro de Hechos, esta mañana estuvimos estudiando Hechos. Vamos a ir al capítulo 8 esta vez. Hechos, capítulo 8. Y vamos a leer del versículo 9 al 25 de manera antifonal. Vuelvo a repetir la cita. Hechos, capítulo 8, verso del 9 al 25. Y lo vamos a leer de una manera antifonal, ¿verdad? Empiezo yo y usted. Vamos a ponernos en pie para mayor reverencia a la palabra de Dios. Cuando usted lo tenga, me dicen un amén, hermano. Ok, leemos el verso 9. Así había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. El verso 10 ustedes. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaban atónitos. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, Los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces le imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, Diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero.
No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que hagas dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche por la bendición que tú nos das de estar reunidos, Señor. Gracias por la oportunidad que tú nos das. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a poder salir adelante, nos pueda bendecir, Señor, y nos pueda ayudar a poder desarrollar las cosas conforme tú nos demandas, Señor. Te pedimos en el nombre de Cristo Jesús que tú controles nuestras vidas y que no salga ninguna palabra humana. Ayúdanos, Señor, provéenos y danos la salida en todas circunstancias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Bien, es interesante el pasaje. Si pusieron mucha atención a la lectura, vieron despacio lo que habla ahí ese pasaje, y encontramos algo interesante, un personaje muy interesante que nos llama la atención, nos enseña lo que nosotros podemos descubrir en la iglesia actual. ¿Será salvo el hermano tal? ¿Será salvo Rey? ¿Será salvo Juan? ¿Será salvo Lionel? ¿Será salvo Félix Zapata? Muchas cosas pueden venirnos a preguntar a nuestra mente y nuestro corazón sobre el texto que acabamos de ver en este momento. Por eso esta noche hemos visto que en este pasaje encontramos un principio básico de advertencia en la escritura, en donde quiera que Dios siembra, óigame bien, en donde quiera que Dios siembra a sus creyentes verdaderos, Satanás a la larga sembrará sus falsificaciones. Y este es el caso de un mago llamado Simón, como instrumento engañador. Qué interesante lo que el autor de Hechos, Lucas, dice. Había un hombre llamado Simón, practicaba la magia. Y realmente lo que en sí advierte es que en la iglesia actual vamos a encontrar personas falsificadas también. Personas que están en la iglesia de repente y no son verdaderos creyentes. ¿Cómo es posible eso, pastor? Lo puede ser. Si lo hizo ese caso de Simón, que vamos a ver este detalle, puede suceder en la actualidad. Muchas de las personas están en la iglesia no porque hay convicciones, porque haya recibido a Cristo con todo su corazón, creyendo y siendo salvo, sino por algún interés personal en su vida. Dirá usted, pero se bautizó. Probablemente hizo ese paso para poder hacer una falsificación. El diablo es un falso. El diablo siempre imitó a Dios y siempre quiso hacer lo que Dios hacía, pero nunca lo va a lograr porque Dios es auténtico. Amén, hermano. Por eso hoy vamos a hablar, en el título del sermón que le di, un astuto engañador. Vamos a hablar de un astuto engañador. En un principio básico, hermanos, en las escrituras, que donde quiera que Dios siembra a sus verdaderos hijos de Dios, Satanás a la larga va a crear falsificadores. Y este es el caso de lo que vamos a estudiar esta noche. Pero antes yo quiero que miren Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Quiero que vean. Bájenme el aire para así, porque Mateo capítulo 13, versículo del 24 al 30. Miren lo que dice ahí. Le refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo. ¿Y qué dice? Y se fue. Cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron:
¿quieres pues que vayamos y la arrancamos? Él les dijo, no, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro, hasta la siega. Y al tiempo de la siega, yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. ¿Se fijaron lo que en sí está diciéndonos el pasaje? Y esto fue cierto, hermano, el del ministerio de Juan el Bautista también, y sería cierto también del ministerio de Pablo también. El enemigo viene como león rugiente buscando a quien devorar, y cuando ese método le falla, viene como una serpiente para engañarlo. De esa manera trabaja Satanás, y el instrumento de Satanás en este caso fue un mago que se llamaba Simón. Por eso miremos 3 hechos de un astuto engañador, que tenemos que tener mucha prevención y observar lo que Dios está diciéndonos esta noche. Número 1, vamos a decir, un astuto engañador es por lo que hacía y por quién era motivado este hombre. Podemos ver los versos 9, mire lo que dice, pero había un hombre llamado, dice, volviendo a Hechos, capítulo 8, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. Y miren el verso 11, y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado. ¿Cuánto tiempo, hermano? Mire cuánto tiempo los había engañado este hombre. Miren, salten al verso 13. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, mire, se bautizó, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba, dice, atónito. ¿Quién estaba atónito? Simón, lo que hacía Felipe a través del mensaje. Ahora, hermanos, entre el público se hallaba Simón, un mago que había engañado al pueblo por mucho tiempo. Él estaba con esas artes mágicas y engañaba a las personas, haciéndose pasar, dice el texto, el verso 9, un grande. Sus artificios habían fascinado de tal manera que los samaritanos estaban sorprendidos de lo que hacía Simón, que decían de él que era el del gran poder de Dios. Y eso es lo que estaba pasando en ese momento cuando aparece Simón. De manera que cuando vemos estas cosas, él empieza engañando por medio de hechos que probablemente las personas quedaban asombradas, y usando la magia en este caso. ¿Por qué razón? Número 1, porque Simón representaba una espiritualidad falsa. Simón era un hombre falso, y es lo que quiere decirte el verso 9, y cuando dice, pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado, dice, a la gente de Samaria. De manera, hermanos, que la palabra que se traduce aquí, engaño o engañados, en el capítulo 8, el verso 9 y el verso 11, simplemente significa asombrado o asombrado, confundido. Era un hombre confundido. Ya desde antes de la llegada de Felipe ahí, en ese lugar, la ciudad había estado bajo la influencia muy diferente por este hombre llamado Simón. Pero Felipe llegó a predicar el mensaje de Dios, y un hombre llamado Simón, que practicaba la hechicería en la ciudad, empezó a sorprenderse de lo que estaba pasando y de lo que hacía Felipe. Y asombrado a la gente de Samaria, hermanos, quiero decirle, incluso en la región que rodeaba la ciudad, no solamente con sus artes mágicas, sino también con sus afirmaciones que hacía extravagantemente. ¿Qué es esto? Que él estaba ahí, estaba engañando por mucho tiempo a ese pueblo de Samaria. Él estaba ahí introducido dentro de la gente. Satanás le gusta estar adentro. Él quiere estar ahí llamando la atención y sorprendiendo a muchas personas. Probablemente va a decir, oh, esto me sorprende de lo que hace este hombre. Este hombre es realmente usado por Dios, pero no sabemos si realmente es un astuto engañador como Simón. Pero Felipe, cuando llega,
Es un hombre que Dios lo está usando y empieza a predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento, y empieza a verse cambios en la ciudad. Y entonces ahí es donde Simón reacciona y dice: algo está pasando aquí, porque yo soy el favorito y es mi persona que debe de estar ahí. Pero la palabra de Dios estaba haciendo cambios en la vida de las personas. ¿Por qué razón? Número 2, porque la gente se asombraba por las cosas que Simón hacía y por consiguiente creía lo que se decía. El verso 11 dice: y le estaban atentos, mire, la gente, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Le consideraban ahora a él el gran poder de Dios. Y eso es importante comprenderlo, hermano, porque en la iglesia podemos encontrar una de esas personas y podemos darnos cuenta que está por mucho tiempo en la iglesia engañando. ¿Por qué razón, hermanos? Número 3, porque las hechicerías de Simón, ¿saben qué? Estaban motivadas por Satanás. Mira lo que dice Pablo sobre estas cosas que suceden. En 2 de Tesalonicenses, miremos en el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, hablando de esta persona que Simón estaba motivado por Satanás. Cuando usted lo tenga me dice un amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo del 1 al 12. Bien, mira lo que dice Pablo referente a lo que estamos hablando de Simón. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover, ¿qué dice ahí? Fácilmente, de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, dice, conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar como esta persona. Óigame bien, ¿no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste, porque ya está en acción el ministerio o el misterio de la iniquidad. Mire, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él venga a su vez, sea quitado de en medio. Y mire que sigue diciendo el 8: y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de, ¿qué dice ahí? De su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean, que dicen, la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. De manera, hermanos, que vemos que Pablo dice esto: Simón estaba engañando a la gente. Él las usaba para engrandecerse a sí mismo, en tanto que Felipe, ¿qué hacía? Realizaba milagros. ¿Por quién? Por el poder de Dios. Amén, hermano. Y estos fueron usados para glorificar el nombre de Dios y de Cristo. Simón empezó a perder seguidores, y eso no le gustó a Simón, que estaba perdiendo seguidores. Conforme a los samaritanos escucharon el mensaje de Felipe, dijo: oh, este mensaje es el mejor que el de Simón. ¿Y qué pasó? ¿Por qué? Porque ellos creyeron en Jesucristo, nacieron de nuevo y ellos fueron bautizados.
Un hombre astuto, engañador, estaba ahí en la iglesia. Ahí estaba entre medio de las personas por mucho tiempo engañándoles. Y eso era que un día iba a llegar verdaderamente la sana doctrina, la palabra de verdad. Llegó Felipe y predicó la verdad, y las personas abrieron sus ojos porque estaban engañados. Y cuando abrieron sus ojos se dieron cuenta que no era Felipe el que estaba dando la salvación, era Jesucristo siendo usado por medio de Felipe. Y eso es lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas, abre nuestros ojos. Por eso es importante que cuando tú escuches palabra de verdad, que es la Biblia que tenemos aquí, la sana doctrina, y te molesta algunas cosas que no te agrada, es porque tú estás igual que Simón. Estás escondiéndote como Simón. Quieres ser un falso engañador en la iglesia. Vístete bien, se enoja. ¿Por qué? Porque eres un Simón. Estás en la iglesia ¿para qué? Para ganar adeptos, para ganar fama, para ganar seguidores en tu vida. Y la Biblia enseña que va a llegar un momento que la palabra de verdad, la Biblia, hermano, va a llegar a tu corazón y va a penetrar, porque dice que penetra lo más profundo y parte. Y la Biblia es la palabra de verdad. Eso es lo que estamos viendo aquí en este caso. Un astuto engañando, pero nunca se imaginó que esto se iba a acabar un tiempo. Por eso es importante sacar algo ilustrativo de aquí. No es bueno, y cómo nos vamos a comprobar que todos somos en el mismo sentir. El tiempo lo va a ir diciendo a través de la palabra de Dios. El Señor les dijo a sus discípulos: no me arranquen la cizaña, déjala que crezca juntamente con ahí el trigo. ¿Por qué razón, hermano, la iglesia se compara como la cizaña y el trigo? Porque algo que vamos a descubrir en la iglesia, quién es cizaña y quién es trigo, es fácil. ¿Qué hace el trigo cuando está creciendo? ¿Cómo se hace el trigo? Se inclina. ¿Qué hace la cizaña? La cizaña es dura y crece y no se baja. Y ahí está ese árbol seco, horrible, amargo, que le da duro y no se muere. Pero el trigo es obediente. Usted ve el trigo y solo hace esto, y el aire hasta lo hace así y lo hace así. Obediencia. Eso es el verdadero creyente. ¿Cuál? Aquel que viene al altar y le pide a Dios de corazón comprometerse con Él cada día más, cambiar nuestra manera de pensar, vivir agradando a Dios y glorificando el nombre de Dios. Simón quería seguir engañando con hechicerías. Simón estaba sorprendiendo, pero la palabra de Dios le dio un alto, porque es Cristo quien nos salva a nosotros. Número 2, vemos ahí un astuto engañador, por si su fe era o no era genuina. Vamos a ver si realmente la fe de este hombre era genuina. Pastor, ¿y podemos encontrar en la iglesia eso? Ok, vamos a probar si realmente hay verdaderos con fe aquí y no tienen fe genuina. ¿Por qué razón? Mire lo que sucedió ahí en ese tiempo. Porque ¿cuál fue la base de la fe o de su fe de Simón? ¿Cuál fue verdaderamente la base de su fe? Verso 13, mire lo que dice de Hechos capítulo 8. ¿Están conmigo, hermanos? Sigamos el hilo, no lo perdamos. Dice el verso 13: ¿qué hizo Simón? También creyó ¿quién? Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con ¿quién? O sea, que se acercó a Felipe, al lado de Felipe siempre, cerca de Felipe. Si no pudo ya seguir engañándolos, él dijo: me voy a bautizar. La estrategia que voy a usar, al lado de Felipe, al lado del pastor. Yo puedo ser engañado por alguno de los hermanos. Yo puedo creer a algún hermano que me diga: soy fiel. Sí, puede estar todo el tiempo acá, pero puede ser que su corazón esté lejos del Señor. Yo puedo creer lo que me dice, pero hay alguien que lo va a destapar y lo va a poner a la luz, y ese se llama Dios, Jesucristo. Por eso hay que tener cuidado de lo que estamos viendo. Pero ¿qué hacía Simón ahí? ¿Qué era él? ¿Qué significa cuando, miren el verso 13, qué significa cuando él dijo: también creyó Simón mismo?
Hermanos, su fe no se basó en la palabra de Dios. No se basó en la palabra de Dios. Sino, ¿saben qué se basó él? En los milagros que vio en Felipe realizar en ese momento. Y dijo, a mí me conviene hacer lo que hace Felipe. Me impactó porque él dice que estaba atónito. Más adelante vamos a ver eso. Y él no estaba basada su fe en la palabra de Dios. Y no hay indicación, hermano, te voy a decir esto, de que Simón se hubiera arrepentido de sus pecados. No hay indicación en este texto. En favor de la fe genuina está el hecho de que la misma palabra aquí, hermano, es empleada en el verso 12. Mire lo que dice el verso 12 también, anteriormente del verso 13. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio, ¿de qué anunciaba él? Del reino de Dios. ¿Y el nombre de quién, hermano? Jesucristo. La gente que hacía, se bautizaban hombres y mujeres. Hermanos, ciertamente Simón tuvo toda la evidencia exteriormente de ser un verdadero creyente, de ser un leal, de ser un fiel, porque él se bautizó. Miramos la evidencia de bautizarse, pero evidentemente Felipe aceptó que su conversación no o era sincera probablemente, pero además estaba siempre con Felipe, y todos hubieran creído, wow, ese hombre está ahí. Hermano, yo te voy a decir, hay muchos que llegan a la iglesia, quieren llevarse a la jovencita, casarse con ella, y le dice, yo voy a aceptar a Cristo, yo voy a estar ahí, y no te preocupes, lo podemos ver aquí bautizándose, lo podemos estar fieles, pero un momento después, no era real. ¿A dónde está aquel? Ya no viene a la iglesia, y ahí solo viene la mujer, pero así. ¿Y qué pasó? ¿Por qué se fue? Porque ese era un engañador. Pueden entrar a la iglesia así, de esa manera. Pueden llevarse a las jovencitas, a las hermanas también que son viudas y ya quedaban viudas, y me las engañen. Ay, te amo, y le crean a eso. Y al final de todo es un engañador. ¿Y saben qué hacen? Muchos dicen esto: el pastor algo tiene con vos, con él, porque solo a la iglesia decís que vas. Y cuando él era aquel que se bautizaba aquí y decía, yo soy fiel a ti, celoso por mí. Óigame bien, yo soy guapo, hermano. Pero ahí estaba el engañador astuto. Así entran a las iglesias y están un buen tiempo en las iglesias. Yo te animo esta noche, hermana y hermano, no te dejes sorprender de este tipo de personas. ¿Por qué? Porque tarde o temprano se va a descubrir quién era. Hermanos, hay muchos que están así, hermano. Y Felipe era diferente, predicó la verdad. Mediante la predicación y los milagros de Felipe, Simón fue impelido. O sea, ¿qué es la palabra impelido? La palabra impelido es, le impulsó a él. Ya no estoy perdiendo todo lo que me seguían, ahora me va a impulsar otra cosa a mi vida, a la fe en Jesús como Mesías. Sin embargo, esta fe, ¿saben qué? La fe, voy a decir que acepté a Cristo, solo era histórica, solo era una fe intelectual, sin haber tenido como resultado, ¿saben qué? Del cambio de aquí, del cambio interior de la vida de él. No dio evidencia de ser verdaderamente un hijo de Dios. Por eso yo creo ahora en adelante, hermano, que podemos tener un astuto engañador también en la iglesia. Y tenemos que velar por la palabra de Dios, viendo todo el tiempo si realmente esta persona va a estar ahí fiel. Puede estar 2 años, pero después, cuando yo consiguió lo suyo, ya estuvo, ya cumplió su plan. No hace falta, hermano, suponer que este hombre simulaba creer. Por otra parte, tampoco, ¿saben? Este hombre ejerció una fe salvadora, porque más tarde, ¿sabe cómo le dijo Pedro a este hombre? Le declararía que su corazón
no era un corazón verdadero, un corazón íntegro delante de Dios. Miren el verso 21 como le dijo Pedro directamente a su cara: no tienes tú parte ni suerte. ¿En qué? En este asunto, porque tu corazón, ¿qué es? Dice, hay muchos que pueden estar así, su corazón no es recto delante de Dios. Oh, Dios le bendiga, pero es exteriormente, pero internamente el Dios le bendiga no es genuino. Y hay que darnos cuenta de eso. El pastor me está predicando ahora de repente que la salvación se pierde. No, yo no estoy hablando que salvación se pierde aquí. Estoy hablando que hay engañadores que pueden decir que son salvos y que hablan de Dios bien bonito. Incluso hasta puedan predicar mejor que el pastor, porque el pastor es muy trabado para hablar. Su fe era como la de la gente de Jerusalén que presenció milagros de nuestro Señor, hermano. Ellos miraron milagros, o incluso como la de los demonios, porque yo te voy a decir, ellos creen en Jesucristo, pero no comparten lo de Jesucristo. Simón, ¿qué hizo? Seguir a Felipe, no para oír la palabra de Dios, hermanos, y aprender más de Jesucristo. ¿Saben qué hizo al lado de Felipe? ¿Por qué se pegó a Felipe? Sino para presenciar los milagros. Y él dijo, tal vez voy a aprender cómo hacerlo, y así yo voy a ganar más público, más gente. Eso es lo que hacen muchos falsos apóstoles hoy, ahora, que dicen ser apóstoles, que dicen ser profetas. Son falsos, porque a la luz de la palabra de Dios no pueden realizar milagros. El milagro lo hace Jesucristo, nuestro Salvador. Por eso no hay que creer en ese tipo de personas. Oh, pero que predica. No importa que predique mejor que el pastor. Mire si realmente es bíblico lo que está haciendo. Son gente engañadora, estafadora, que viven y se lucran del evangelio. Ese es el tipo de persona que hemos encontrado en estos tiempos, que la Biblia enseña que si había un Simón, ahora hay muchos Simones. Hermanos, yo le dije a uno de esos profetas que se llaman profetas, que son apóstoles, le dije, hay muchos de COVID allá en el hospital, vaya a levantarlos pues, vaya, entre al hospital. ¿Cuál poder? ¿Cuál milagro iba a ser? Es un falso. El único que puede hacer verdaderamente milagros se llama Jesucristo. Y esto es lo que estamos viendo hoy. El único que nos puede salvar es Jesucristo. Tenemos que entender algo, hermanos. Probablemente Simón no nació de nuevo, hermanos. No nació de nuevo. ¿Saben por qué creo yo que Simón no nació de nuevo? Número uno. Número dos, ¿por qué? Porque su fe era como la de los demonios. Mira lo que dice Santiago 2:19. Y no quiero que digas, el pastor me está diciendo demonios. Error, no. Escucha bien. Es la lluvia que nos interrumpe escuchar bien. Santiago 2:19. Perdón, es que siempre me trago. ¿Estamos ahí? Muy bien, dice: tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios, ¿qué hacen? Creen y tiemblan. ¿Se fijaron? Dice Santiago, tú crees que Dios es uno, bien haces. Sí, saben que Dios es uno, pero ¿qué pasa con esa creencia? También los demonios, ¿qué dicen? Creen. ¿Saben el verbo creer ahí en Santiago? Ese verbo creer en Santiago se dice en griego pisteu. Y yo te voy a decir algo, ese verbo creer ahí en ese puesto, pisteo, no siempre se va a referir a la fe salvadora. La fe de Simón pudo haber sido como la de los demonios de Santiago, un asentimiento meramente intelectual. ¿Saben qué es lo intelectual? Solo de la mente, de la cabeza. Voy a decir, yo creo, tengo fe, pero solamente es a nivel intelectual.
Esto es lo que podemos estar viendo acá. Un hombre que era falso, astuto, engañador. ¿Y saben por qué también creo que Simón no nació de nuevo? Algunos hacen doctrina de esto y de este pasaje. Es un pasaje que muchos predicadores también hacen doctrinas raras, hermano, y complican más bien a la gente. Las mandan al infierno. Yo no estoy mandando a nadie al infierno, les estoy diciendo que hay engañadores como Simón. Y miren por qué creo yo que su fe, su vida, probablemente no nació de nuevo. Número 2, ¿saben por qué? Porque su fe se basaba en las señales. ¿Qué le impresionó a él? Las señales que hizo Felipe. Por eso yo me detuve muy detallado ahí a ese pasaje. Es cierto, él no se basó en la palabra de Dios, creyó en Jesucristo, como dice Romanos 9 y 10, 9 y 10. No, él se basó en señales. Y no es una fe digna de confianza, hermano. ¿Saben por qué? Mira lo que dice Juan de esto. Juan, capítulo 2. Juan, capítulo 2, versículos 23 al 25. Miren. Juan, capítulo 2, versos 23 al 25. ¿Lo tenemos? Mira lo que dice. Estando en Jerusalén, en la fiesta de la Pascua, ¿qué pasó ahí? Muchos creyeron en su nombre, viendo el que, las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Se fijaron? Porque conocía a todos. ¿Quién es el único que nos puede escudriñar? Jesucristo. Y mire que sigue diciendo el 25. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Hermanos, hay personas y Jesús conoce a todos. Él conoce a todos. Escucha esto. Si hay algún romanticón que anda atrás de ti y diciéndote, no te preocupes, cásate conmigo, yo voy a aceptar a Cristo. Él está embelesado en tu físico, en querer tenerte, en la carne. Pero él no está basado en la palabra de Dios, en creer y recibir a Cristo como su único Salvador. Hermano, yo creo que hay muchos ahora en iglesias así, engañadores, estafadores, una fe que se basa en otras cosas. Y este es el caso de Simón. ¿Por qué razón creo también que Simón no nació de nuevo? Ya miramos la tercera cosa que yo creo que por eso no nació. Hay una cuarta también. Porque Lucas nunca, el autor Lucas nunca afirmó que Simón recibiera el Espíritu Santo. No lo dice ahí. Si usted ve ahí el versículo 17, volvamos al texto original de Hechos, verso 17 al 18. Mire lo que dice Lucas acá, 17 al 18. Entonces les imponían las manos y recibían el qué. Pero mire el 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ¿qué hizo él? Hermano, este hombre sí es un tonto. Hay muchos que quieren comprar la salvación hoy. Hey, ese tiene, ¿cómo Dios lo usa? Pues le voy a pagar. Hey, dame eso, lo que vos tenés, te voy a dar tanto. Hay muchos que entran a la iglesia y quieren controlar la iglesia con su dinero y quieren apoderarse. Hay muchos que dándole regalos al hermano, y porque el hermano está reventado, si miran las bolsas del pastor, nada de aquí y nada por acá. Claro, me dan 500 pesos, usted anda alegre. Pero esos son astutos para engañar. Quieren apoderarse de sus sentimientos, de su manera de ver, de pensar. Hermano, no te dejes impresionar. Hay muchos Simón
en las iglesias. Hay muchos. Y miraron ahí, miren el verso 18. ¿Qué hizo Simón? Les ofreció el ¿qué? Dinero. Entonces, para mí, yo creo, yo no sé si estamos de acuerdo en esto, el autor de Hechos, que es Lucas, nunca dijo que Simón recibiera el Espíritu Santo, sino que hizo para recibir lo que ofreció él: dinero. ¿Se fijaron qué interesante? Él quería la fama, el poder. Otra cosa que yo creo que Simón no nació de nuevo es por lo siguiente, número 5, porque Simón siguió teniendo un interés egocéntrico en la expresión del poder de milagros. Siempre estuvo más interesado en los milagros y quería tener eso. Mira lo que sigue diciendo el verso 19. Diciendo, mire, después de haberle ofrecido dinero: dadme también a mí este poder, mire, para que cualquiera a quien yo impusiera las manos, ¿qué va a hacer? No, hermano. ¿Saben quién estaba haciendo esos milagros de poner la imposición de manos y que recibieran el Espíritu Santo? Era Pedro y Juan, que regresaron, los apóstoles. Cuando regresaron, Pedro y Juan se acercaron y miraron a Simón. Hermanos, ¿cómo podemos decir entonces? Cada hijo de Dios que tiene el Espíritu Santo puede discernir lo bueno y lo malo si es controlado por el Espíritu Santo. Y uno se da cuenta si éste está diciendo que es genuino. Siente. Y usted ve a los ojos. Pedro, cuando lo vio, se le acercó y lo vio. Y lo miró con autoridad de Dios en los ojos. Claro, Simón ya sintió: esto ya no es aquí, no es lo mío. ¿Puedes darme esto para yo hacer lo mismo que tú haces? Desde ahí nos dimos cuenta que no era un hombre fiel a Dios. Hermanos, eso se llama ser egocéntrico, creerse que él lo puede hacer. Quien hace las cosas se llama Dios, hermano. Saben que la descripción ahí de Simón en Hechos 8:23, miren ahí la descripción de él: porque en hiel de amargura y en prisión de maldad, ¿qué le dijo Pedro que está? Veo que estás. Hermanos, Pedro lo puso a la luz por medio de su palabra. Es más, era la de un hombre perdido que la de uno salvo. Óigame bien. No podemos ser dogmáticos en este punto, pero el Señor conoce a los que son suyos. ¿Cuántos lo creen? Yo me atrevo a decir esto: Él conoce los que están aquí. Yo no sé quién eres tú, pero Él conoce a Dayana, y muy bien, y sabe bien su pensamiento. Ya otra vez el pastor me está viendo a mí otra vez, pero Él sé que sí la conoce bien a ella. Yo le podría creer todo, pero a Dios no se le puede engañar. Ahora, usted puede preguntar: ¿y cómo el pastor asegura que Él conoce nuestro corazón? La Biblia lo dice. Segunda de Timoteo 2:19, mírenlo. Segunda de Timoteo 2:19. Segunda de Timoteo, Pablo dijo esto a Timoteo. Segunda de Timoteo 2:19. Miren ahí. ¿Lo tenemos, hermano? Miren: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. ¿Qué dice después él? Conoce el Señor a qué? A los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Más claro no puede estar el pasaje. Y es importante notar que los samaritanos de ese tiempo no recibieron el don del Espíritu Santo cuando creyeron. Fue necesario que dos de los apóstoles, Pedro y Juan, vinieran de Jerusalén, pusieran sus manos sobre los conversos y les impartieran el don del Espíritu. ¿Saben por qué?
porque Dios quería unir a los creyentes samaritanos con la iglesia judía original de Jerusalén. Dios no quería dos iglesias que perpetuaran la división y el conflicto que habían existido por siglos en ese tiempo. Jesús les había dado a Pedro las llaves del reino de los cielos, lo que significaba que Pedro tenía, en otras palabras, el privilegio de abrir la puerta de la fe a otros para que conozcan quién nos puede salvar, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Abrió la puerta a los judíos en Pentecostés y ahora abre la puerta a los samaritanos, y más tarde abrirá la puerta de la fe a los gentiles. Qué bendición cuando Dios usa verdaderamente a sus hijos. ¿Por qué razón? Número 3, miremos otra cosa. Un astuto engañador es porque su corazón, que quedó revelado ante el ministerio de los apóstoles, mira cómo quedó. Verso 20, mire lo que dice. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué dice él? Con dinero. No tienes tú parte ni suerte, mire que le dice, en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Simón no solo quería realizar milagros, ¿sabe? Ese hombre con dinero quería hacer milagros, sino también quería el poder para dar a otros el don del Espíritu Santo. Este es abusivo, ¿verdad? Hay muchos que son abusivos ahora también. Y estaba muy dispuesto, ¿sabe? ¿Qué payasadas hacen estos hombres ahora? Un hombre llamado Cash Luna se quita el saco y lo tira, y viene otro tonto y se cae también porque tiró el saco. No sé, porque se asustó de repente o algo tenía el saco, hermano, pero o le dieron una pedrada en la cabeza y se cayó. Y empiezan a hacer cosas que no son. El Espíritu Santo no se recibe así. El Espíritu Santo se recibe cuando tú recibes a Cristo como tu único Salvador. Ya lo tienes ahí adentro. ¿Cómo yo voy a venir ahora? Le voy a decir a usted que voy a tirarle y lo empujo a usted, o empuje a Junior, se va a enojar conmigo y me da uno de verdad. No, hermanos, el Espíritu Santo se recibe cuando tú recibes a Cristo como tu único Salvador personal. No hay necesidad de hacer esas cosas. Eso es lo que quería hacer Simón, hacer negocio de su vida. Y él estaba muy dispuesto a pagar por dicho poder. A saber, él dijo: no importa cuánto dinero me cobren, pero yo le voy a pagar para que me den ese poder. No es así, hermano. En este pasaje lo que nos da la palabra simonía, hermanos, que quiere decir la compra y venta de cargos o privilegios de la iglesia. Hay muchos en la iglesia hoy en día que quieren comprar los cargos, quieren comprar el ministerio, quieren comprar el ser maestro de escuela dominical. No, hermanos. Otros quieren estar acá sirviendo, pero quieren comprar, pagar para servir. Hay unos que vienen con astucia, sí, y ofrecen mucho dinero. Oh, pastor, traje una ofrendita ahí, es pequeñita, $10,000. Si usted me necesita, estoy disponible para lo que usted quiera en el ministerio. Yo aprendí a predicar antes, yo predicaba antes, fui profeta una vez, pero aquí está tu ofrendita. Y como el pastor escuchó $10,000, quedan así, impactados, avarientos, y agarran el dinero. No les importa, los meten. Y empieza ya él decir: hermanos, ya días no tengo carro, vamos a comprar un carro para el pastor. Dios ha provisto a la iglesia. Dios usa hombres de Dios dice que usa. Hermanos, el hombre de Dios no trabaja así, pero así han caído muchos hoy. La avaricia, el dinero. Un hombre me dijo a mí un día, por eso ya no está con nosotros congregados nunca, el primer día: yo soy ingeniero civil. Lo felicito, bueno, qué bueno que es ingeniero civil. Yo le podría ayudar a predicar, yo sé mucho de la Biblia, me la sé de memoria, me dijo.
usted falló en esto. Aparte yo soy más adulto que usted, yo tengo más experiencia. Vengo con una ofrenda, fíjese que quiero darle una ofrenda, pastor. Quiero regalarle 40,000 empiras a usted para que lo use, compre algunos muebles que no tiene en su casa, porque él dijo quería visitarme y visitó mi casa. Como miró que el pastor se sentaba raro ahí, ¿verdad? Medio hoyo el mueble, él dijo que quería regalarme unos muebles, que agarrara el dinero. ¿Y saben, hermano? ¿Sabe qué le dije a mi esposa cuando me ofreció dinero y yo lo quedé viendo a mi esposa así? Tome su dinero, lléveselo. Sigo en mi bloque. También, duro, pero ahí sigo. ¿Saben por qué? Porque estos entran así y después quieren tener la autoridad. Y por eso después vienen las divisiones. Y después vienen seguidores. Y hay unos que están ignorantes. Ay, ese da bastante a la iglesia, nos daba comida. Ay, daba la provisión a la iglesia, daba esto, daba lo otro. Me daba jalón en el carro y solo por el jalón era el más importante. Óigame bien. Y vienen esto y dicen, el pastor está mal, ya falló el pastor, hay que botarlo de ahí. Y empieza la división en la iglesia. ¿Saben por qué? Por no seguir la palabra de Dios, sino escuchar los milagros, ver los milagros que porque este tiene posición, está haciendo milagro a la obra, está proveyendo, porque nosotros no podemos dar. ¿Quién dice que no podemos dar? Nadie es tan pobre para no dar a la obra de Dios. Amén, hermano. Nadie. Seguimos aquí ahora glorificando el nombre de Dios. ¿Saben por qué, hermano? Número uno, porque Simón pensaba en la autoridad que podría tener si pudiera imitarles. Él pensaba en eso. Miren el verso 18 y 19, ¿qué pensaba él? Cuando él vio, ¿quién? Simón, que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Mira, ahí está un hombre que pensaba en la autoridad y que podría tener y pudiera imitarlos también. El verso 19 dice también ahí, diciendo, dame también a mí este poder para que cualquiera quien yo impusiere la mano recibiera ¿qué? Ay, hermano, ofreció dinero a cambio de que le enseñaran a hacer lo mismo. Número 2, ¿por qué? Porque Pedro lo condenó. Y mire lo que dijo Pedro, el verso 20 hasta el 23. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca. ¿Sabes qué le dijo? Tu dinero no me importa. No sirve. Eso no sirve en las cosas de Dios. Otro va a decir, qué tonto el pastor, el dinero es importante. No sirve cuando va con la intención equivocada. ¿Estamos claros en eso, hermano? Y mire que sigue diciendo, porque has pensado, tú, Simón, has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y mire, sigue diciendo, 21, no tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Al oír esta petición y observar su actitud, Pedro le condena. Sus palabras no se parecen a las que se dirigen a un cristiano auténtico. Pedro le dijo, lo siento, tú eres nada aquí. Y miren cuál fue el pecado de Simón. Además de fijarse solo en lo espectacular de los milagros, como había demostrado antes, Pedro señala algunos otros problemas. Ahí, ¿saben? Me impactó esto. Todavía no había entendido que ellos habían venido a ofrecerles un don. Él no había entendido eso. Y que no se puede comprar ni aprovechar, óigame bien, para ganancia propia lo que Dios ha regalado. La fe puesta en Cristo, ¿qué nos regala? Vamos a la Biblia, Efesios. Vamos a Efesios 1, 13 y 14. Miren, voy a ver si realmente Jesucristo lo vende
si está vendiéndolo. Efesios 1. ¿A dónde estoy yo? Estoy bien perdido ya. Aquí está. Miren el verso 13 y 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído, no como Simón, en él, fuiste sellado ahora. ¿Por qué? Cuando usted aceptó Cristo fue sellado. Y mire que sigue el 14, que es las arras de ¿qué? De nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza. ¿Qué son las arras? Es la garantía que Dios te da. Dice ahí pagada. ¿Qué dijo el anterior? Si creíste, ¿en quién? En Jesucristo. ¿Qué fuiste ahora a ser sellados de quién? ¿Dijo que lo teníamos que pagar? Solo debíamos de qué? Creer, poner la fe en Él. Y dice que ahora tengo las arras de la herencia. ¿Qué? La garantía segura que yo tengo una herencia en el cielo. Ay, hermano, pregúntele si hoy usted va a regalar una herencia física. No es fácil. Ahí se están matando muchas familias hoy, peleando tierras, solo por un pedazo de tierra, y sin darse cuenta que el día que muera, ahí el anticristo se va a quedar con eso. Hay mucha gente que están poseída por los bienes de otros, y hay otros que están tratando de entrar, queriendo ganar los bienes de otro, haciéndose pasar como el ángel de luz, obediente para que me dé la herencia. Existe eso. Ahora, ya pastor, ¿por qué dice eso? No, yo lo digo porque la Biblia me enseña que hay un astuto engañador y Simón fue uno de ellos. Y eso es una de las cosas que debemos de darnos cuenta. Yo entendí, hermanos, aquí en este pasaje, que nuestro dinero, tu dinero o buenas obras no pueden obtener las dádivas que Dios nos otorga libremente. Mire Hechos 8:20, ¿qué dice? Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene ¿con qué? Con dinero. Error grande. Otra cosa que yo miré en este pasaje también que me impactó: a pesar de su profesión de fe en Cristo que hizo Simón, se le indica que su corazón no era limpio, no era limpio. Los hombres no conocen lo que está en el interior, hermano. Yo no conozco lo que está en tu interior. Solo Dios comprende los secretos más profundos del hombre. Y él había mostrado a su enviado que el corazón de Simón no era recto delante de Dios, no era un hombre íntegro, era un hombre falso, engañador. Yo no puedo saber de tu persona, ni conocer de tu persona, pero algo que sí oro al Señor y le digo: si esa persona es un estafador, un engañador, Señor, revélalo a través de tu palabra y sácalo a la luz y sácalo de aquí. Oh, pastor, no está corriendo. Porque si no reconoce a Cristo, ¿saben por qué digo esto? Miramos más adelante por qué te estoy hablando así. Por último, hay algo que me impactó y debemos notar: que las dos expresiones que describen el estado espiritual de Simón fueron tomadas del Antiguo Testamento. ¿Cómo así? Quiero que miremos primero Deuteronomio 29:18. Deuteronomio 29:18. Mira lo que dice. ¿Están conmigo, hermano? Miren lo que dice. Deuteronomio 29:18. ¿A dónde estoy yo? Amén. Mire lo que dice el verso 18. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón, ¿qué dice ahí? Se aparte hoy de Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? A los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros ¿qué? Raíz que produzca el que va a producir. Ok, ¿conocen el ajenjo? Amargo. Ahí tenemos
esta hierba. Y dice que no sea que produzca una raíz de hiel y ajenjo. Me impacta eso porque Isaías dijo algo también sobre esto. Vean Isaías. Vamos a Isaías, hermanos, 58:6. Isaías 58:6. Mire lo que dice. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, y que rompáis, ¿qué dice ahí? Todo yugo. Hermanos, al estudiar las citas originales aquí, nos damos cuenta que se refieren a creyentes que se encuentran dentro del pueblo de Dios, pensando que están seguros, pero cuyo corazón no es puro delante de nuestro Dios. Volviendo a Hechos capítulo 8 verso 23, eso es lo que encontramos. Por eso estoy afirmando lo que está diciendo su palabra, porque dice, porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo, que dice Pedro, que le dijo, estás. Es posible, hermanos, hacer una profesión convincente de fe en Jesucristo sin haber confiado en la verdad. Es posible eso. Y en el análisis final aquí, hermanos, su reacción demuestra que no había habido una transformación profunda en la vida de Simón. No era una persona que se había arrepentido genuinamente. Y el caso de Simón nos sirve de advertencia a tu persona y a mi persona. Desde el principio de la historia se ha visto que existen peligros, y dos peligros potenciales cuando la iglesia está creciendo. Y por eso estamos predicando hoy, porque nuestra iglesia está creciendo y tenemos que aprender de esos ejemplos y estar atentos a lo que viene más allá adelante por nuestras vidas. Por esa razón tenemos que ver el peligro que causa esas dos cosas, y rápidamente podemos ver, hermano, cuando vemos iglesias que están creciendo rápidamente, cuidado con ellas, y la mano de Dios está sobre ellas. Primero miremos algo, que algunas personas hagan decisiones falsas y vienen al púlpito, se arrodillan, acepté a Cristo, son decisiones falsas, aunque externamente se miren convincentes, pero son falsas, porque adentro lo conoce Dios. En segundo lugar, puedo ver que algunos busquen solamente lo espectacular. Cuando entran a la iglesia, algunos me han dicho, qué bien se siente en nuestra iglesia, qué amor se siente. ¿Cómo pueden transmitirse esa paz? ¿Puedo pagar por esa paz? Solo puede tenerla si tiene a quién, a Cristo. Y ¿cómo también podemos tener armonía nosotros? Si obedecemos a este libro. Que no nos molestemos por el llamado de atención. Se va a mantener la armonía. Yo no creo en esas iglesias que parecen pompa para crecer. Es un peligro grande. Todos van por su interés. ¿Saben qué me dijo un señor, y todavía está con esa mentalidad? Que el pastor, los pastores tienen dinero. Yo solo lo quedaba viendo su rostro, lo observaba, y se expresó tan mal de las personas, y aún así sigue creyendo eso, que el pastor debe de trabajar. O sea que lo que hago yo no es nada, es lo más panza arriba. Yo lo miraba, y usted debe ser uno, debe de trabajar, venga a mi negocio, bárrame tan siquiera ahí. Yo lo quedaba viendo. Yo puedo venir a barrerle, varón, y no me avergüenzo, y no voy a discutir con tu vida. Pero hay muchos que creen así. Por eso ustedes ven en esos pentecostales que no solamente están en el ministerio directamente, ellos tienen sus negocios, trabajan y también reciben de la iglesia y trabajan, y lo que reciben de la iglesia es todo para él, así sencillo. Y le tienen que comprar, porque si no usted es falso y se va a ir al infierno. Entonces, ¿qué viene el miembro a hacer? Por miedo le soltan el dinero. ¿Sabe qué le pasó a un señor?
me estaba contando. Ay, tanto que yo le dije a mi esposa, cuidado, vas a regalar ese, lo vayas a perder ese anillo. Le costó a él. Hizo todo lo imposible en Estados Unidos, hacerle hasta la piedra preciosa, el insignia y todo. Y fueron a una dicha avivamiento de campaña evangelística de milagros. Solo vino ese hombre de siembra. Van a pasar las canastas. Depositen todas sus joyas, todos. El poder de Dios te va a dar una salida grande. Ven, dame todo, dame todo, dame todo. Y venía. Y la mujer tan inocente. Y él no se da cuenta. Y de remate viene él, el Espíritu de Dios. Los únicos 5,000 pesos que andaba, ¡pum!, lo echó ahí. Cuando ya llegan a la casa, ya caen en la emoción, porque son emociones. Amor, fíjate que necesito medicina, nos ha enfermado, hay que comprar esto, hay que comprar. Y él ve la mano, ¿y tu anillo? Es que lo regalé allá. Y se armó un caos. Casi se divorcian por ese anillo. Porque pagar $3,000 por un anillo, hermanos, y regalarlo a un hombre, ese hombre se minó. Porque después agarran las canastas y solo viene dos ahí. Pastor, esto es suyo, sí, esto. Ya, un anillo, miraste. Por eso es que los miran ahora así a ellos. Si tienes un carro ahorita, démelo. Allá hay un gris, es un Honda, ese va a ser mío ahorita. Cuando yo salga me van a dar las llaves de ese carro. Mire, Paola está asustada, piensan que estoy hablando en serio. Creemos, y saben, esa gente, yo no sé, es como estos simones, engañadores, quedan impresionados todo mundo. Y viene y echan las llaves de los vehículos. Y al siguiente día le está hablando otro de la oficina, un apoderado legal, mándeme las escrituras del carro, vamos a hacer el traspaso. Así. ¿Quiénes son esos simones? Por mucho tiempo. ¿Y saben qué? Cuando usted le predica la verdad y se destapa en la vista de ellos, que están ciegos, y se destapa y dice, wow, cuánto tiempo perdí. Cuando yo le dije a él, esto dice la Biblia, wow, sinceramente yo me voy a ir de ese lugar. ¿Cuánto tiempo he estado engañado? Así hay muchos ahí engañados, hermano. Yo te voy a decir algo, hermano. No estamos aquí para destruirlos. Estamos aquí para rescatarlos, predicándole la verdad a las personas. Y hay muchos simones. Y mire qué me impacta más de esto, hermano. El análisis final de esto. Óigame bien. La reacción de Simón a la exhortación de Pedro, que le hizo Pedro, ¿sabe qué demostró? Un corazón y la condición de su corazón. ¿Sabe qué le dijo? Que debía arrepentirse. Le dijo Pedro, arrepentite y pedir perdón por su pecado. Así le dijo Pedro, arrepentite, pedí perdón por tu pecado. Y que rogara, le dijo, porque le fuera perdonado. Que le dijo, pedile y rogale al Señor que te perdone. Y ese pensamiento equivocado en cuanto a Dios, hermano, aunque este hermano reconocía la autoridad de Pedro, reconocía, en lugar de obedecerlo, ¿sabe qué hizo? Le pidió que ellos, no dijo él, voy a orar por eso, que me cambie. Oren por mí, le dice. Rogad vosotros por mí. Mire lo que sigue diciendo el verso 24 y 25. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por quién. O sea que ahí se ve que no iba a arrepentirse. Miren, entonces ustedes oren por mí, pues, para que se me quite eso. Usted tiene que cambiar, usted tiene que decidir cambiar lo malo de su vida. Y mire lo que sigue diciendo. Para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Lo que le dijo, arrepentite, pedile perdón por tu pecado, porque te pueden venir cosas. No, para que no le viniera eso, le dice, oren por eso, pues, para que no me lo hagan a mí. Y mire qué dice después. Y mire, hay alguien que dice, indicando que quería que las cosas se hicieran a la manera de él. Óigame, ¿cómo vamos a hacer a nuestra manera? Dios es Dios, hermano. Yo tengo que someterme a él, sin acatar, hermano, lo que se le había dicho. Y mire el 25.
Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, ¿qué hicieron? Se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. Termino diciendo esta noche, concluyo, la búsqueda de señales espectaculares puede llevarnos a una falsa profesión de fe. Hermano, es cierto, a mí no me van a ver brincando aquí, pero eso no nos va a salvar. Quien salva se llama Jesucristo, y Él nos ha salvado a cada uno de vosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo. ¿Cuánto lo creen, hermano? No es importante, hermanos, que ahora nosotros tomemos en cuenta lo que hemos aprendido hoy. ¿Saben, hermano? Yo sé que no es un altar tan cómodo. Es piso y está bien duro. Pero es un altar donde podemos venir, hincarnos y a orar y pedirle al Señor, quiero cambiar cada día. Los que yo puedo hacer que son falsos es aquellos que les cuesta venir a hacer esto, arrodillarse. ¿Qué hace el trigo? Se inclina. Aquel que va a acostarse y no quiere orar. Aquel que tiene con su esposa, en vez de pelear, ¿por qué no se ponen a orar? Aquel que está en la casa y más bien no me hace crecer espiritualmente y más bien fue un astuto engañador de repente, a ese debes de evitar también. Aquel que te está enamorando y te quiere sacar de la iglesia, a ese evita, porque es un engañador. Aquel que te dice, mira, te voy a dar todo esto, te voy a poner aquí, te voy a dar esto y lo otro, para que tú hagas lo que quieras con eso. Cuidado, es esa astucia del engaño. Pero lo que Dios quiere de nosotros es obediencia, y Dios nos va a perdonar y nos va a sacar adelante, y Él nos va a bendecir cada día que nosotros nos sometamos a Él. ¿Cuánto lo creemos, hermano? ¿Se fijaron que sí hay astutos engañadores? Qué tremendo. Hermano, no saben cuánto me puse a leer ese pasaje, porque muchos hoy en día han interpretado mal este pasaje y están haciéndose creer que tienen el poder de quitarle la salvación a la gente. Este hombre no quiso arrepentirse, y veo la evidencia que no fue un hombre que se salvó. No puedo hacer dogma de eso, pero la Biblia me hace reflejar que era un hombre que su corazón no había sido entregado a Dios como debe de ser. Vamos a orar. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias por tu palabra predicada esta noche, Señor. Gracias porque este ejemplo falsificador como Simón, un astuto engañador, nos enseñó un principio básico de advertencia, que donde quiera que tú siembras a sus verdaderos hijos, también Satanás quiere sembrar sus falsificaciones. Padre, bendice tu iglesia. Nuestra iglesia está creciendo, Señor, te la pongo en tus manos. Necesitamos de ti, Padre, para salir adelante. Padre, ayúdanos. Ayúdanos. Si hay esta noche, voy a hacer dos llamados. Primer llamado, si hay alguien aquí esta noche que nunca ha tenido ese encuentro personal con Jesucristo, quiere salvarse, quiere estar seguro que si cuando muera vaya al cielo en vez del infierno, solamente tiene que recibir a Cristo. ¿Quieres irte al cielo? Aquel que no ha recibido a Cristo, ¿cómo lo puedes hacer? Dice la Biblia que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres tú en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Si hay alguien aquí que quiere salvarse y no ha recibido a Cristo, solamente cree en Jesucristo y será salvo. Déjale a Él entrar a tu vida dándole permiso. ¿Hay alguien aquí esta noche que no ha recibido a Cristo?
solamente donde tú estás, levanta tu mano y diga: yo quiero recibir a Cristo. ¿Hay alguien aquí esta noche que quiera recibir a Cristo, salvarse, quiera estar seguro de que cuando se muera vaya al cielo? ¿Hay alguien aquí? Si no lo hay, el segundo llamado es este. ¿Quieres tener más convicciones firmes en el Señor? ¿Quieres mejorar tu vida en el Señor? ¿Quieres aprender cada día más de su palabra? ¿Quieres obedecer más cada día? ¿Quieres que Dios te saque adelante? ¿Quieres que Dios nos haga grandes milagros en nuestras vidas? ¿Quieres que tus familiares vengan a Cristo como tu único Salvador? Hay un altar para orar y ese es el lugar indicado para que podamos venir y decir: Señor, aquí estoy yo. Yo no quiero ser como Simón. Yo quiero demostrarte que te amo. Si hay alguien aquí que está pasando problemas serios, que su familia está pasando serios problemas, hay un altar aquí y pedirle a Dios que nos pueda ayudar a salir adelante. Si tú quieres venir esta noche a orar, hay un altar y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. ¿Estás pasando problemas? Venid a mí todos los trabajados y cargados, que yo os haré descansar. ¿Estás pasando serias circunstancias económicas? Aquí hay un Dios que nos va a ayudar. ¿Quieres ver milagros en tu vida? Hay un Dios que te promete darte la salida. Pero solamente tú puedes venir a Él y decirle: Señor, aquí estoy. Te pido que me ayudes. ¿Quieres arreglar tu matrimonio? Aquí estás en el altar. ¿Quieres tener felicidad y gozo en tu vida eternamente? Aquí está el altar. Solo Él nos puede ayudar. Oh Padre, gracias te damos por esta noche. Gracias porque tu palabra fue para edificación, Señor. Gracias porque tu Biblia, la palabra de verdad, nos enseña estos consejos, nos advierte para que no lo hagamos hacer nosotros también en estos tiempos. Bendice tu iglesia, Señor. Aquí hay hermanos al frente. Yo no conozco lo que está pasando en sus vidas, pero si tú lo conoces, Señor. Padre, ayúdales y ayúdales a poder salvarse cada día, Señor, de este enemigo que quiere engañar. Cuídalos, protégeles y concédeles, Señor, que sus necesidades sean contestadas conforme a tu voluntad. En el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. 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 Muy bien, vamos a pasar aquí al frente a este jovencito que tomó una decisión. Voy a pedirle ahí a los hermanos que tomen datos, Leonel, y le pregunte a él, ¿verdad? Oscar, ven, pase al frente. Vamos a darle la bienvenida a Oscar. Ven, vente aquí, ven, vente aquí. Bueno, Oscar es salvo, dice, recibió a Cristo como su único salvador personal. Él quiere salvarse y la decisión que tomó es que Cristo le diera esa oportunidad. Así que vamos a saludarlo. Vengan aquí, le dan la mano a Oscar y diga: Dios le bendiga, bienvenido a la familia, hermano. De esa manera también nos estamos despidiendo. De esta manera nos estamos despidiendo de las redes sociales. Buenas noches, hermanos. Que Dios te bendiga. Tuvimos un salvo hoy y eso es un milagro, y los milagros que Dios hace en nuestras vidas.